es el contraste? Podemos decir que el contraste es un objeto o un elemento que se distingue de otros, ya sea por su color, por su tamaño, por su figura o por su textura, entre otras apariencias que tenga el objeto. Como podemos ver en la imagen, la flor morada pues resalta por su color, por su forma y por su textura, puesto las que están en el fondo son diferentes a ella en color, forma y textura. A pesar de esto, también las de abajo tienen un contraste diferente al de la flor morada. El contraste de escala se identifica o lo identificamos por resaltar las diferencias entre el tamaño de las formas. Se utilizan también diferentes elementos a diferentes escalas de las reales o el uso de las medidas irreales independientemente de las que vayamos a usar. Un ejemplo de eso puede ser entre algo grande y algo pequeño en las formas planas del contraste y lo largo y lo corto en las formas lineales. En esta imagen podemos ver lo que les estaba diciendo hace un momento, cómo vemos una figura aparentemente grande, ancha, una mujer gorda, digámoslo así, y podemos ver el tamaño de sus manos, el tamaño de sus ojos, de su nariz, de sus labios. El contraste de cantidad nos hace la referencia a la densidad y a la dispersión que tenga el elemento o el objeto. Cuando decimos dispersión es en la forma que se divide cada uno de los elementos. Como podemos ver en la imagen, están los puntos sobre un fondo. Estos puntos tienen un mismo color y un mismo tamaño, por lo tanto tienen una misma densidad y su figura es igual. Esto hace que se emplee como contraste de cantidad. Contraste de figura. En este tipo de contraste se da una comparación entre dos o más figuras diferentes, como por ejemplo puede ser una orgánica y una inorgánica, una simple y una compleja, una curva y una recta, entre una simétrica y asimétrica. Para saber qué tipo de contrastes se dan entre estas figuras debemos saber cuál es su característica. Tenemos la orgánica. Esta figura se dibuja con un entorno impredecible. ¿Cómo es impredecible? O sea que no podemos conocer de antemano lo que va a ocurrir. Se dice que todo depende del estado de ánimo del creador o de la orientación del objeto con respecto a la fuente de luz. Tenemos la inorgánica, es una figura por la cual sea todo lo contrario, las rectas deben ser medidas con reglas, los círculos con compases, o sea, todo debe ser totalmente medido. En el contraste de apariencia podemos ver que no solo se le aplica a un objeto, sino a varios entre ellos. Estos tienen las características de su forma, su tamaño y su color, su figura y su textura sean iguales. Como podemos ver en las imágenes, no solo se le aplica a una, sino a todos. Entonces tienen el color negro, pero su forma igual la maneja. El contraste de saturación se origina de la modulación de un tono puro, saturándolo con blanco, negro, gris. A continuación, nuestra compañera Cintia nos va a explicar un ejemplo de un contraste de saturación. Aquí podemos ver claramente el ejemplo, como en los morados se puede cambiar el tono del color amarillo que tenemos ahí. Igualmente en la imagen, vemos que pudo haber sido una imagen con un tono muy luminoso, digámoslo así, muy entretenido. Le agregamos un negro, un tono gris y vemos cómo puede cambiar la descripción de esta imagen. Vemos que queda algo más opaco, algo menos llamativo, porque se pueden perder la luminosidad de la imagen, se puede perder las formas que ésta ya llevaba inicialmente. Y así mismo podemos describirlo, o sea, tenemos un color puro, le añadimos lo que hacemos es opacarlo, hacer que cambie su tono, que cambie su forma, que cambie su brillo y que cambie la manera como nuestro subconsciente puede ver esa imagen o lo que nos quieren dar a conocer.
Contraste de colocación. Se caracteriza por hacer que el objeto o forma que esté en la imagen cambie su posición y dirección y su relación con respecto al espacio que lo conforma. Un claro ejemplo puede ser en esta imagen, la cual son 4 rectángulos, el cual, además de que un rectángulo tiene un color diferente, está como es decir que está como hacia un lado, ya se ha salido del parámetro de su contorno y está un poco ladeado, es decir, se caracteriza además de su color, de su posición, ya que se ha movido. También podemos hablar de esta imagen en la cual se evidencia que un círculo al principio pues está en el centro, luego está al borde de la imagen y luego está arriba de la imagen. Esto puede evidenciar que el círculo cambió su posición y dirección con respecto al comienzo. El contraste de color se basa en la diferencia de colores, intensidad, entre otras características, las cuales intensifica la diferencia entre los colores. Es decir, de que el contraste de color es la combinación de los colores en una imagen. Cuando utilizamos una imagen y le ponemos diferentes tipos de color y utilizamos el contraste, pues la imagen se va a ver un poco más iluminada, se va a tener un contraste superior que otra imagen cuando se pone a comparación de esta. El contraste de color tiene que ver mucho con la variación de colores que tomamos y la aplicamos en una imagen. Como podemos ver aquí, ejemplos de una sola imagen, pero con diferentes tipos de colores, que es de una mujer. La primera imagen, que es como un rosado de fondo y la mujer de azul, pues esto hace que el ojo humano tenga un pensamiento como un poco diferente a los demás. Se va a ver la mujer como más opacada. En la segunda imagen es de la mujer con fondo amarillo. La mujer ya se va a ver como un poco más resaltada. Ya no va a ser más opaca, sino que va a ser más iluminada. Al igual que con las dos últimas combinaciones de color. Un rojo con un morado, con verdecito. Y en la última que es naranja con verde y azul. Podemos ver que en la última imagen la cara de la mujer no se le ve muy bien, puesto que cuando se combina el verde con el azul, pues los dos colores se van como a combinarse mucho y no se van a tener en cuenta mucho el contraste, pero aún así estos dos colores se resaltan en el fondo naranja. Bueno, a continuación les voy a explicar el tipo de textura táctil modificada. El ejemplo que les traje fue una hoja de papel. Como podemos ver, la forma natural del papel es completamente lisa, sin ninguna arruga. Y al momento de modificarla, o sea de arrugarla, podemos ver que la hoja queda completamente diferente, o sea que ya no son acostumbrados. Como se acostumbrados, pues que su forma natural la pierde por completo, que no vemos que no queda lisa, queda con arrugas, entonces por eso se le llama tipo de textura táctil modificada. Un claro ejemplo de contraste de escala podemos ver estas dos mancuernas. Una dice que tiene 2 libras y la otra 3 libras. Eso no tendría nada que ver en este caso, pero podemos ver el grosor de las mancuernas y que una es más larga que la otra o más pequeña esta o viceversa, como uno lo quiera decir. Esto puede ser el contraste de escala en las lineales y estas son las otras. Vemos 2 reglas aparentemente iguales, pero esta que es delgada es más larga que la otra. Aquí mismo podríamos ver también el ancho, que esta que está abajo, esta es una escuadra, es más ancha que esta regla que vemos aquí. O también, como les podía haber explicado en la imagen, que pueden haber muchas veces vemos imágenes que aparentemente pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, pero vemos que hay algo que no contrasta con ella. Si es grande, vemos que hay cosas muy diminutas en ella que no son acorde, o si es muy pequeña, a veces son cosas que tampoco son acorde, muy grandes. Entonces, eso es básicamente lo que les puedo explicar yo del contraste de escala. El contraste de color.
Un ejemplo de contraste de color se da acá en este cubo, en la cual podemos ver las diferentes combinaciones de color que se da en este cubo. Podemos ver un blanco con un verde, un rojo con un amarillo, un azul contrastándose en un amarillo también, un blanco en un naranja, etc. Tiene que ver con la combinación de dos colores en la cual se contrastan, como que se dan más visualidad. Acá podemos ver el verde con el fondo blanco, en la cual el verde es más visible, es decir, de que este verde se está contrastando en este blanco. Un claro ejemplo de contraste de colocación se puede hacer con este muñeco, el cual lo pueden ver, está de comillas como parado, pero al yo cambiar su posición y dirección, la posición del cuerpo y de los pies y su dirección de forma horizontal, se puede evidenciar que ya el muñeco no se ve como de forma parada, sino que expresa como una acción de caminar. En conclusión, se puede decir que el contraste de colocación, además de cambiar el sentido de la imagen, como se puede ver, también puede cambiar el entorno que lo rodea. Un ejemplo que podemos ver para el contraste en la siguiente imagen es que la flor resalta entre las demás hojas puesto a su color y su tamaño y su forma y su textura. Por eso esta es la que más resalta entre ellas.